es la hora que nos hemos fijado. Muy buenas tardes a todos los que han podido conectarse a esta transmisión y los que verán posteriormente este estudio. Tenemos un solo propósito: saber más, conocer más y vivir más de la palabra que Dios tiene para nuestra vida. Desde hace ya varios viernes hemos iniciado un discipulado que tiene por nombre Jesucristo y las enseñanzas del reino. Hemos enfocado las enseñanzas de Jesús a las enseñanzas del reino. Es la parte 6, es la parte 6 que estamos iniciando en este momento. Y yo quisiera iniciar con algunas citas reforzando el propósito del reino de Dios, su origen, su trayectoria y hacia dónde nos dirigimos en este tema del reino. Vamos a Juan 18, versículo 36 y 37. El Evangelio según San Juan 18, versículo. Empecemos en el versículo 33, por favor, del 33 al 38. Si podrías leer, Yazaret, esta parte, Juan 18, del 33 al 38. Sí, dice la palabra de Dios. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Muchas gracias, Yazaret. Qué impresionante pasaje en el juicio de Jesús en el pretorio de Pilato. Y allí anuncia Jesús una vez más su reino, el reino. Y dice: mi reino no es de este mundo, no es de este mundo. O sea, no es de este sistema del cosmos, es algo diferente, es algo más allá, es la voluntad de Dios creador. Y era solo una etapa que se estaba viviendo en ese momento. Por mi parte voy a leer Hechos 20, si quieren abrir su Biblia, Hechos 20 del 24 al 27. Aquí hay otro pasaje que nos habla también de la visión del reino. Hechos 20, por parte de Pablo. Hechos 20, Pablo está cerca de Éfeso, en Mileto, y se está despidiendo de la iglesia de Éfeso porque va a llevar adelante su viaje, que él se había propuesto, el viaje hacia Jerusalén. Y en un discurso muy sentido, Hechos 20-24, dice lo siguiente Pablo:
Y esto es un ejemplo de la visión del reino. Un servidor que entendía perfectamente lo que era servir en la visión del reino. Dice Pablo, versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Aquí habla de varias cosas. Pablo hace, su vida no es preciosa, con tal de que acabe la carrera con gozo, la carrera de la etapa en este tiempo terrenal. Un siervo que había servido con gran fidelidad. Y dice que él se concentró en dar testimonio del Evangelio de la gracia y predicar el reino de Dios. Y dice que habiendo hecho esto, está limpio de la sangre de todos. ¿Hay alguna obligación con los siervos de predicar con verdad delante de Dios para que, pues, el que recibe la palabra y obedece sea salvo, y el que no, pues ya la sangre de estas personas que rechazan, pues ya no está, ya no es un asunto porque se les ha predicado, porque no hemos rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, todo el consejo. Por eso es que estamos explicando la Biblia palabra por palabra, versículo, frase, todo el consejo de Dios. En Romanos 8, si puede Yazarete apoyarme, Romanos 8 del 16 al 19. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones, el tiempo presente no tienen comparación con la gloria que se ha de manifestar en nuestra vida si somos fieles y estamos con el Señor, ¿verdad? En todo. Voy a leer Isaías 57:15. Ya entrando más en el tema de las bienaventuranzas. La bienaventuranza que me toca comentar es Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y vamos a encuadrarlo con esta palabra profética, Isaías 57:15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Repito, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes
y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. En el versículo 18 dice, he visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo Dios, para los impíos. El enemigo de las bienaventuranzas, del bienaventurado, de las bienaventuranzas, es el orgullo, la soberbia. Y aquí está en Isaías 57:15, que el Señor está buscando al humilde, al manso, al humilde. Y el Señor habita en la santidad. Por lo tanto, el enemigo a vencer es el orgullo, la soberbia. ¿Cómo vencerlo? ¿Cómo vencerlo? De la misma manera que Jesús lo hizo. Cuando estamos seguros del amor del Padre. Es la seguridad que tenemos del amor del Padre lo que nos hace libres. ¿Se dan cuenta? ¿Nos damos cuenta? El amor del Padre. Sentirlo, experimentarlo, vivirlo, tener la seguridad en el amor del Padre. Jesucristo nos vino a enseñar cómo llegar al Padre. Él es el camino al Padre. Y la seguridad que tenemos de ese amor, del amor del Padre, es la que nos hace libres. Vamos a Mateo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpio corazón. Ciertamente es una Se le fue el internet al pastor. Ya estoy de nuevo. Gracias. Parece que esta bienaventuranza, los de limpio corazón, tiene dos aspectos. El requisito y pues aquello que se disfruta como parte de ese requisito una vez cumplido. Bienaventurados los de limpio corazón. El requisito es tener corazón limpio y lo que se obtiene es ellos verán a Dios. Parece muy difícil. Sin embargo, sabemos que Jesús no se burla de nosotros pidiéndonos demandas que no puedan ser satisfechas, realizar. Él no obra así. Estas palabras de Jesús ofrecen la realización de un carácter que parecería imposible y prometen la posesión de una visión aparentemente también imposible, ver a Dios. Notemos dos cosas. Primero el requisito y después el logro.
¿Cuál es el requisito? ¿Quién es digno de comparecer delante de la presencia de Dios? El salmista ya lo había dicho en el Salmo 24:4. Salmo 24:4. El limpio de manos y puro de corazón. Claro que los escribas y los fariseos de la época de Jesús estaban poniendo más énfasis en la pureza ceremonial que en la pureza interna del corazón, contraviniendo la visión y la enseñanza de Jesús. Jesús los acusó varias veces y los quiso hacer reaccionar y enmendar su falsa posición. Los llamó de diferentes formas: tumbas blanqueadas, hombres inmundos, hipócritas. ¿Por qué? Porque su religión se había hecho solamente externa. Jesús puso todo el énfasis sobre la limpieza interior. Por lo tanto, Jesús requiere, nuevamente lo decimos, pureza de corazón. Bienaventurados los de limpio corazón. Él requiere pureza de corazón. La limpieza del corazón es una aspiración, o sea, podemos aspirar a tenerla. Sí, no es imposible, porque Jesús no pide cosas imposibles. Y es una aspiración que nos lleva a compartir y a llegar a la santidad de Dios. En todas las religiones suele ser que juzguemos a las personas por sus apariencias externas. Si son cumplidos con la iglesia, si dan sus diezmos, si ponen una cara amable, parecería que son buscadores de la santidad. Solo Dios lo sabe. Podría ser que en el corazón haya arrogancia, orgullo, raíz de amargura, aborrecimiento, pero lo exterior revelaría pues todo lo contrario, porque podría ser que hayamos aprendido a ser hombres religiosos. No es el deseo de Jesús. Jesús quiere entrar como un cirujano a la profundidad de nuestro corazón. Punto número 2, sinceridad de mente. El limpio de corazón es el hombre sincero y de un pensar recto. Así nada más. Un escritor de temas profundos, de comentarios de la palabra de Dios, sugirió que esta bienaventuranza se expresara de la siguiente manera: bienaventurados los que no son de mente doble, porque ellos serán admitidos en la presencia íntima de Dios. Esto de mente doble, tener una mente doble, un ánimo doble, lo explica muy bien Santiago, que ya lo hemos leído varias veces y estudiado Santiago. Y menciona: vosotros los de doble ánimo, dice Santiago, purificad vuestros corazones. Lo opuesto a la limpieza de corazón es el hombre de doble ánimo. ¿Por qué? Dice Santiago, es inestable en todos sus caminos. Es un hombre de un corazón dividido. Por lo tanto, no es limpio de corazón, es un corazón dividido. La expresión doble ánimo sugiere inestabilidad, incertidumbre, aún puede sugerir engaño. Una persona así carece de integridad. Piensa de un modo, habla de otro y actúa de otro. Tiene razones diferentes para hacer lo que hace. Una razón es la que aparenta y otra es la real, la que guarda para sí mismo. El limpio de corazón, escuchemos muy bien, que entre en nuestro conocimiento, el limpio de corazón es de un solo pensamiento, y de un corazón completo. Otra cosa que Jesús evaluó es la sinceridad
de la voluntad. La voluntad es una parte muy importante de nuestra alma y de nuestro ser. Por ejemplo, hubo un caso en que cuando Jesús predicaba en los caminos de Nazaret, un joven corrió y se emparejó con él y le expresó su deseo de seguirle. Y le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Eso es lo que dijo su boca, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, hombre, ¿sabes lo que estás diciendo? Porque las zorras tienen cuevas, las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Si lo quieres leer en tu casa, es Lucas 9, 57 y 58. Jesús no quiere un servicio de labios o palabras bonitas. Él quiere una entrega personal completa. Quiere sinceridad de voluntad. Ahora, si se cumplen estos requisitos, vamos a ver lo siguiente. ¿Cuáles son los logros? ¿Cuál es la recompensa? Dice, ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. De nuestros 5 sentidos, hemos de decir que el que domina más es la vista. ¿Lo sabías? Pues se han hecho estudios, se han hecho pruebas. Sometieron a un grupo grande de personas a diferentes estímulos en un cuarto donde los introdujeron en un entorno y después les aplicaron un examen y les dijeron, dinos lo que más te impresionó. Todo lo que reportaron las personas fue algo que vieron. Había cosas había sonidos y no lo reportaron. Había aromas y olores y no lo reportaron. Había cosas que afectaban el gusto y no lo reportaron. Pero lo que vieron, todo lo que vieron, lo reportaron. Quiere decir que la vista es el sentido dominante. Jeremías el profeta dijo en una ocasión, oíd ahora esto, pueblo necio, y sin corazón que tienen ojos y no ven. Jeremías 5:21, si lo quieres leer después. También recalcó el Señor en Marcos 8:18, teniendo ojos, ¿no veis? Marcos 8:18. La oración de Pablo en Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Pues por algo Jesús dijo que ellos verán a Dios. Pero hay 3 maneras de ver para poder entender el significado de ver y de lo que Jesús nos estaba diciendo. Uno, podemos ver por medio de los ojos de nuestro cuerpo natural. Así vemos las flores, las montañas, nos vemos a nosotros mismos, nos estamos viendo a través de la pantalla, la vista natural. Hay otra forma de ver. La mente tiene ojos, ¿sabías? Tu mente tiene ojos. Por ejemplo, cuando se nos explica una situación difícil que hay que analizar, o a los muchachos en la escuela, el maestro les plantea un problema que tienen que resolver, se concentran, la persona se concentra y empieza a ver con su mente. Y dices, ya veo cómo está este asunto, ya veo cuál es esta situación, ya lo logré discernir, ya lo vi. Y es cuando la mente ve. Esta es la vista mental, la vista de la mente. La usamos todos los días y la usamos todo el tiempo. Y hay una tercera, la vista del corazón. La vista del corazón. El corazón tiene ojos también. Y esto es lo que Pablo tenía, ¿verdad?, en mente cuando
hablaba de alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando, la palabra de Dios alumbra nuestro entendimiento espiritual. La palabra de Dios entra a través de alumbrar lo espiritual para después pasar al alma, cambiar nuestra mentalidad y aún la visión natural de cómo vemos las cosas. Y entonces cambiamos esa mirada pecaminosa, esa mirada que ve todo lo malo y todo lo ve malo. Esa es la manera de cambiar las cosas. Primero el corazón, después el alma, la mente y después ya la vista natural. Así pues, el corazón tiene ojos. Esto es sentido de penetración espiritual, interiorización, es meditar en la palabra, es hacerla llegar a la profundidad de nuestro ser. Cuando Jesús vio a la gente y dice que tuvo compasión de ella, porque andaba como ovejas perdida, como ovejas sin pastor, la vio con ojos espirituales. Los vio perdidos que no tenían ninguna vida espiritual ni nada que agarrarse. Sí, eran personas y andaban vestidas, algunas bien vestidas, otras no tan bien, algunos jóvenes, algunos viejos, niños, pero los vio como ovejas perdidas, ovejas sin pastor. Y tuvo compasión. ¿Por qué? Porque lo vio de su corazón. El de limpio corazón ha logrado una visión de Dios. Repito, el limpio de corazón ha logrado una visión de Dios. La visión de Dios es una visión espiritual y depende de cualidades y características espirituales. Miren, cuando Jesús vino y encarnó y anduvo entre nosotros, dice Colosenses 1:15 que Él es y era la imagen del Dios invisible. Vino como la imagen del Dios invisible. Y sin embargo, los hombres que lo miraban con los ojos de la carne, pues lo veían como un hereje, un peligroso político rebelde, un soñador irrealista. Lo veían como un traidor y un hombre demente. No lo veían como la imagen del Dios invisible. Ver a Dios, escucha muy bien, ver a Dios no es un asunto de óptica, es un asunto de compañerismo espiritual. Hay que andar con Él, es estar cerca de Dios, conocerlo, regocijarnos en Él al mismo tiempo que le conocemos. No es un asunto de óptica. A veces predicamos mucho y le decimos a las personas que empiezan en el conocimiento del Evangelio, pues tienes que buscar a Dios, tienes que ver a Dios. Y dicen, ¿cómo veo a Dios? Porque están acostumbrados a ver todo con su mirada natural. Tienen que ir desarrollando lo espiritual, lo espiritual. A través de lo espiritual tenemos compañerismo espiritual para estar cerca de Dios, conocerlo y regocijarnos. Esa es la experiencia de Isaías. En Isaías 6, del 1 al 8, por favor, léanlo en su casa. Ya no hay tiempo. Isaías dijo, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime. El limpio de corazón, el sincero de mente y voluntad, tiene una visión de Dios. El limpio de corazón también ha logrado mirar al hombre. Cuando Isaías vio al Señor, él se vio a sí mismo. ¡Ay de mí!, dijo, sus pecados fueron purgados. Y entonces él oyó la voz del Señor diciéndole, ¿a quién enviaré? Pero ya había pasado por todo ese proceso, el proceso de ver a Dios, de verse a sí mismo, de que Dios
le llevó el carbón encendido a su boca y lo redimió a través de ese fuego. Y luego hubo un llamado. ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quiénes son nosotros? Ese nosotros de Isaías 6. Pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. Muy importante lo que voy a decir. Mirar a Dios es mirar a los hombres. Amar a Dios es amar a los hombres. La razón por que dejamos de ver lo que Jesús vio es porque no estamos viendo con los ojos del corazón. Porque lo que veía Jesús era hombres perdidos, mujeres perdidas que necesitaban ser redimidos, necesitaban conocer al Padre. No estamos viendo a través de los ojos de la dedicación. Debemos de ver el mundo a través de los ojos de Dios. Jesús, a través de esta bienaventuranza, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Jesús, a través de esta bienaventuranza, está enseñando la verdad del reino. Está enseñando que la senda hacia el servicio en el reino de Dios es por medio del camino de la pureza. El limpio de corazón será usado por Dios para levantar este mundo en la dirección vertical hacia Dios. El limpio de corazón va a predicar el camino para llegar al Dios verdadero, porque hay mucho engaño y hay muchos dioses que no son verdaderos, pero el limpio de corazón conoce a Dios y va a hablar de ese Dios verdadero y va a levantar a este mundo en la dirección vertical de Dios. Esto es mi contribución al estudio de hoy y dejo ahora el micrófono a Yazaret. Adelante, Yazaret, toma la palabra. Sí, bueno, hermanos, vamos a continuar con Jesús y el divorcio. El estudio pasado vimos sobre el adulterio y ya no me dio tiempo de esta parte del divorcio, pero iban como pegaditos. Pero vamos a estudiar esta parte. Dice Mateo 5, versículo 31. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Bueno, en esta línea, ¿verdad? Como venimos estudiando, pues Jesús sigue contrastando pues la falsa interpretación de los fariseos pues con la correcta, ¿verdad? Con la correcta exposición de cuáles eran los principios de la ley de Moisés. Entonces, hemos estudiado ya en 3 ocasiones que pues que no basta, ¿verdad? Ceñir externamente, ceñirse a la letra de la ley como tal, sino que se debe de comprometer el espíritu de la ley. Ajá. Y esto es que va más allá de un ritualismo externo y muerto, o sea, obras muertas. Ya hemos visto que pues el adulterio no solamente Jesús se refiere al acto físico de tener, ¿no? Relaciones con una persona diferente a su cónyuge, sino cualquier mirada, deseo que nace del corazón del hombre para codiciar algo ajeno. Eso es adulterio delante de los ojos de Dios. Pero también Jesús pues nos habla de hacer morir el pecado, ¿verdad? Cuando nos dice, si tu ojo y tu mano te es ocasión de caer,
quítalo, ¿no? Arráncatelo. Eso Jesús nos estaba enseñando a hacer morir el pecado, de no tolerarlo. Y que para que nosotros podamos hacer esto, pues necesitamos de su gracia para reconocer nuestra condición y mirar a la cruz de Cristo y recibir el Espíritu Santo, que es quien nos capacita para hacer morir el pecado en nuestra vida. Entonces, en la cultura oriental en los tiempos de Jesús y desde la época de Moisés, vamos a hablarlo, la mujer era tenida por poco, era menospreciada, ¿verdad? Y muchas veces, pues la mujer quedaba desprotegida, porque simplemente pues el marido no quería tenerla más como esposa. Y entonces, literalmente la echaba a la calle. Y ojo, estoy hablando de la cultura oriental, no estoy hablando de los israelitas. ¿Qué sucedió? Cuando se escribe la ley de Moisés, la ley que Dios mandó primero a escribir y que escribió con su propio dedo y después mandó a Moisés a volverla a escribir porque rompió las tablas, Cristo tenía que venir muchísimos años después para interpretarla. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que pasar esto? Bueno, pues la ley decía no matarás, no cometerás adulterio, y el ser humano, y como siempre sucede, buscó los hoyos negros, los huecos, y de ahí se agarró y la usó a su conveniencia. Y tristemente, hermanos, entonces el pueblo israelita, que muchas veces estuvo subyugado a otras naciones y a otras culturas, adoptó y dijo, pues yo de aquí me agarro y voy a menospreciar también a la mujer. No estoy hablando de una lucha, hermanos, de hombre o mujer. Ahorita vamos a ir estudiando a qué lleva todo esto. En la tradición judía, entonces, ¿cómo se practicaba el divorcio? Bueno, el hombre, cuando decía se enseñaba, o sea, los que estudiosos de las escrituras enseñaban, había varios maestros que decían, si tu esposa cocina mal, quemó la comida y eso te hizo enojar, tú le puedes dar carta de divorcio. O sea, enseñaban esa clase de cosas. Entonces, ¿qué sucedía? El marido decía, pues buscaba cualquier excusa para divorciarse de su mujer y tenía que entregar una carta. Esta carta era escrita por un escriba, incluso era escrita, hermanos, en arameo, y esta carta la tenía que entregar el esposo a la esposa, y solamente de esa forma quedaban ante la ley ante los ojos de Dios, quedaban divorciados. Aunque hubiera autoridades civiles y las autoridades civiles los divorciaran, sin esta carta que era incluso escrita y dada delante de un tribunal rabínico que se llama el Bet Din, así se llama ese tribunal rabínico, sin esta carta, la mujer, al ser dejada por el esposo, se iba con otro hombre, cometía adulterio. Entonces, solo el hombre, hermanos, era capacitado, tenía la capacidad de hacer esto. No es como hoy en día que la mujer pide el divorcio y si yo me quiero divorciar o el esposo pide el divorcio. No. Ante estas leyes y esta cultura israelita ocurría esta situación. ¿Qué ocurría? Bueno, pues entonces, si el hombre se rehusaba a dar esta carta, porque si la mujer sufría maltrato, era golpeada, etcétera, y él se rehusaba a dar esta carta, entonces la mujer, si se iba y abandonaba su hogar, ya no era aceptada en su comunidad. No era aceptada ya en su comunidad ni ella ni sus hijos. ¿Por qué? Porque era vista como una apestada. ¿A qué va todo esto? Bueno, cuando se instituyó en Deuteronomio
el dar esta carta, que cuando el hombre quisiera divorciarse, entregar esta carta, o sea, más que un mandamiento o una ley, era una disuasión. En el corazón de Dios estaba disuadir sobre el divorcio, no establecerlo como una ley. ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante este rito de que el hombre entregara una carta y era escrita en arameo y todo? Porque la institución del matrimonio, hermanos, es una cosa sagrada delante de los ojos de Dios. Él no dio un mandamiento sobre el matrimonio, él instituyó el matrimonio como modelo y base de toda la sociedad y el mundo desde la creación. Y entonces, ¿qué dice? Vamos rápidamente, hermanos, a Efesios, capítulo 5, versículo 28 al 33. Si alguien lo tiene, le puede dar lectura. La palabra de Dios dice así: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ajá. Y entonces, hermanos, bueno, entonces cuando Cristo da en Mateo habla sobre el divorcio y dice, bueno, la única causa que puede justificar un divorcio, yo te digo que es adulterio. No hay otra causa. O sea, lo que Cristo estaba enseñando es una disuasión a no divorciarse. Ajá. ¿Por qué? Porque, bueno, como en todas las demás escrituras y los otros mandamientos, los fariseos habían torcido pues el sentido, ¿verdad? De esta ley sobre el divorcio y olvidaban pues el espíritu de la ley y daban su propia interpretación, toda mal interpretada, y entonces ellos enseñaban, porque eso pensaban, que la ley apremiaba el divorcio más que una disuasión que te permitía el divorcio, que Dios estaba contento con el divorcio. O sea, la tergiversión de su entendimiento hacia la ley, pues hacía que pensaran esto, que Dios estaba de acuerdo, que lo aplaudía mientras tú entregues tu papel, tu carta a tu esposa, por la razón que sea, porque se le quemó la sopa, tú estás cumpliendo con la ley y no estás cometiendo ningún pecado. No se esforzaban en enseñar la unidad y indisolubilidad, o sea que no se puede, esa unión marital que instituye Dios no se puede disolver, no se puede simplemente romper. No se esforzaban en enseñar eso, sino que solamente mientras tú cumplieras un requerimiento legal, el divorcio estaba perfecto. Entonces, no enseñaban realmente lo que Dios mandaba, no enseñaban que Dios aborrece el repudio. Simplemente cuando dices, pues te puedes divorciar porque tú repudias a tu mujer, hay un problema, porque Dios aborrece el repudio. Entonces, Cristo dice que por la dureza del corazón del hombre se permitió el divorcio. ¿Por qué? Porque la mujer pues estaba expuesta a maltrato y a ser humillada y a muchas situaciones aberrantes, pues porque el hombre simplemente si ya no la quería pues la abandonaba y la echaba a la calle. La mujer ya no tenía derechos sobre sus hijos, no tenía propiedades, no tenía nada. Y era una apestada ante la sociedad. Es por eso que por esa dureza del corazón de los hombres en cómo trataban a la mujer,
pues permite el divorcio, para que de una manera, mira, tú, hombre, si entregas esa carta, bueno, dejas libre a tu esposa, y si ella hace su vida, pues ya no la van a ver como una adúltera, porque hay una carta que dice que tú te divorciaste de ella. Por eso se permitió el divorcio, en la ley en Deuteronomio. Se permite por la dureza del hombre, Pero con este tipo de enseñanzas, entonces, pues los fariseos violaban la ley y enseñaban a otros a violar la ley del Señor, olvidando ese principio maravilloso y perfecto que instituye Dios, que es el matrimonio. Entonces, Cristo toca como muy superficialmente el divorcio, pero obviamente atrás del divorcio está el matrimonio. ¿Qué piensa Cristo entonces? El dador de la ley, el propósito de la ley, Cristo, que es la ley, la máxima autoridad para interpretar su propia palabra, ¿qué piensa sobre el divorcio? Vamos rápidamente a Génesis 2:24. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Amén. Dice la palabra de Dios en Génesis 2:24. Dice la escritura así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Okay, hasta ahí. Bueno, en esas simples palabras, hermanos, está lo que Cristo piensa del matrimonio. Él instituyó que serían una sola carne. ¿Por qué se tomaban tantas molestias entonces para el divorcio en esta tradición judía? Hoy en día se sigue haciendo de esa manera. Si no se presenta ese papel que es un goet, así se llama, que es una carta de divorcio, pues la mujer ante la sociedad y todo está adulterando si no hay ese papel de por medio. ¿Por qué se toma tantas molestias en determinar esto? Y esto viene desde Deuteronomio. Deuteronomio en la ley decía que si se quería divorciar o porque un hombre repudiaba a su mujer, que le diera carta de divorcio. Bueno, hermanos, pues porque el matrimonio es como si dice que un hombre y una mujer se unen y son una sola carne, entonces, más que el Estado los separe, ¿no? Y tú te quedas con la mitad de mi casa y yo me quedo con el carro y tú con el perro, más que eso hay una ruptura espiritual. Hay una ruptura almática porque hay una unión de carne, alma y espíritu, cuerpo, alma y espíritu en una unión matrimonial. Y entonces cuando ocurre esto del divorcio, no es algo que se debe de tomar a la ligera porque hay una ruptura espiritual, almática, o sea, más allá de un simplemente requisito legal, porque ante los ojos de Dios eso ocurría. El hombre y la mujer eran una sola carne. Y entonces, ¿qué ocurría cuando hay carnitas, no? El hombre y la mujer se unen y tienen hijos. Bueno, pues es obviamente que el divorcio, esta ruptura, no solo afectaba a las personas involucradas en el matrimonio, sino también a los hijos. Y entonces, ¿a qué lleva esto? Pues que afecta a toda la familia. Hoy en día el divorcio, hermanos, sigue siendo eso. Ante los ojos de Dios, el divorcio hoy en día, ya sea que lo pida la mujer, que lo pida el hombre, delante de Dios, sigue siendo eso. Porque hay una unión marital, hay una unión más allá de un requisito legal, que cuando se rompe, perjudica, no solamente a las personas individualmente, sino a los hijos y por ende a toda la familia. Eso es lo que Cristo piensa del divorcio. Que se unirán y serán una sola carne. Entonces, cuando tú te divorcias de tu pareja por la razón que sea, en ese entonces la única cosa que justificaba el divorcio era la infidelidad o el pecado de adulterio.
hoy en día se divorcian por cualquier razón. Ajá. Pero, ¿qué sucedía? ¿Qué dice Dios? Bueno, lo leímos en Efesios. Jamás nadie nunca aborreció a su propia carne. Estás diciendo, me voy a divorciar de mi mano, me estoy divorciando de mi cabeza porque la repudio, me estoy divorciando de mi pie porque lo repudio. Entonces me arranco una parte de mí y ya no quiero vivir con esa parte de mí porque lo repudio. Eso es lo que está sucediendo en el divorcio, ante los ojos de Dios. Y pues es una situación chill, ¿no? O sea, porque hoy en día es muy fácil decir, ay, pues me divorcio tan fácil como es eso, pero ante los ojos de Dios eso está ocurriendo. Y esto es lo que debemos de pensar, que Dios aborrece el repudio. Entonces, el decir yo repudio a alguien o a mí mismo, porque eso es lo que ocurre en el divorcio, repudio a mi mano, me la quito, porque tú y tu esposa, pues, son una sola carne. Ajá. Entonces, vamos rápidamente a 1 de Corintios 7, capítulo 7, del 10 al 16. Si alguien lo tiene, lo puede leer. La palabra de Dios dice así: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero Ajá. si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. A paz nos llamó. Porque hasta el 16. 16. Ajá. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer? O quizá harás salvo a tu marido. ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Ajá. Y fíjense, entonces, esta palabra la está dando Pablo. Pablo, ya consciente mucho después, seguidor de Cristo, ¿verdad? Y que escribió muchas cartas y fundó muchas iglesias. Él ya está escribiendo esto con la revelación de Cristo, ¿verdad? Y habiendo entendido la restauración que Cristo vino a hacer a nuestras vidas. Y entonces él dice, y voy a parafrasear, ¿no? El último de los recursos cuando sientes que no funciona tu matrimonio es el divorcio. Es lo último a lo que hay que acudir, ¿no? O sea, aquí entonces el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, manifiesta, pues sí que habrá casos que una parte podría abandonar a la otra, rompiendo así un vínculo matrimonial, y es como lo que conocemos como un abandono malicioso, ¿no? Y puede entonces extenderse y abandona a la mujer, a los hijos, y abandona sus deberes conyugales, o hay conductas de maltrato o incumplimiento de sus votos, como infidelidad. O sea, son las cosas a las que hoy en día nos enfrentamos, ¿no? Como sociedad. Y sin embargo, el último recurso al que hay que acudir es al divorcio. Cristo enseña entonces que el divorcio lleva a romper esta unión sagrada de una sola carne, al exponer a los divorciados a unirse con otras personas, cometiendo así pues el pecado de adulterio. Hay que recordar entonces que los adúlteros, este pecado de adulterio, y que la Biblia lo menciona, los adúlteros dicen que no entrarán al reino de los cielos. Hoy estamos estudiando acerca del reino. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una conducta
El andarse divorciando y me vuelvo a casar no es una conducta de un ciudadano del reino. Hoy estamos estudiando acerca del reino y pues de esta forma, pues Cristo nos está enseñando, ¿verdad? Cómo debemos conducirnos pues en este mundo, porque aún estamos en este mundo y el reino comienza desde aquí, desde aquí comienza el reino. Entonces, ¿qué idea nos vende la sociedad actual acerca del matrimonio? Es la idea bíblica de la unión indisoluble de amor y ayuda mutua. Estamos muriendo o estamos dispuestos a morir a nosotros mismos por reflejar el amor de Cristo en nuestra relación matrimonial. El matrimonio es el reflejo de la unión de Cristo con su iglesia. Y por eso es que el matrimonio es tan importante, tanto así que Cristo llama a su iglesia su esposa. Entonces eso, cuando ocurre un divorcio, es un rompimiento de verdad que traspasa, porque si el matrimonio es algo sagrado, entonces el rompimiento de algo sagrado, no sé qué nombre tendrá, pero pues es algo grave, es algo feo, ¿no? Delante de los ojos de Dios, y no porque, por más allá de que haya un pecado, porque causa daño, porque hay repudio. Y entonces estamos viendo que ahorita con las bienaventuranzas, que las bases de este reino están basadas en qué? En amor, en purificar nuestro corazón, en limpiar nuestra alma, en controlar y dominar nuestro carácter. Eso es lo que nos están enseñando las bienaventuranzas. Y entonces, para el mundo, el matrimonio es un contrato que puede ser disuelto en cualquier momento. Para el mundo a lo mejor es normal, ¿verdad? Que si hay incompatibilidad de carácter o ciertas diferencias, o si se acabó el amor, pues entonces se puede romper el pacto matrimonial. Al punto de que algunos piensan que pues es mejor vivir en unión libre o una relación abierta y cambiar de pareja cuantas veces se quiera, sin asumir un compromiso. Pero delante de los ojos de Dios, esto no es correcto. Dios entonces aborrece el repudio, el divorcio. El divorcio. Jesús enseña que el diseño de Dios es una unión indisoluble. Y entonces atentar contra ella es atentar también contra nuestra pureza y la de nuestro prójimo, lo cual está prohibido en el 7º mandamiento. Y ya lo vimos en el estudio pasado, no cometerás adulterio, del cual Cristo pues nos ha estado enseñando en contraste con la falsa enseñanza de los que se suponía que tenían que ser justos, ¿no? Los que enseñaban estas leyes que se creían justos, pero ellos no tenían la justicia verdadera exigida por la ley de Dios, solo Cristo. Entonces, para poder tener esta verdadera justicia debemos de tener una nueva perspectiva acerca del matrimonio y el divorcio. Y de esta forma, entonces, hay algunas soluciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy en día, hermanos, y vuelvo a repetirlo como en el estudio pasado, no podemos hacer caso omiso a estas enseñanzas. A lo mejor hay personas que dicen, bueno, ¿y qué pasa conmigo? Porque yo estuve casado, pero ahora me volví a casar, estoy con mi esposa y conocí a Cristo, ¿no? La dejo y me voy con la primera esposa. No, o sea, hay soluciones, hay cosas que hay que hacer para sanar, para que se sane el pueblo de Dios. Hay cosas. ¿Qué nos manda la palabra de Dios? Dice, los casados, los maridos, amen a sus mujeres y mujeres estén sujetas a sus maridos, ¿no? Dice 1 Corintios. Entonces, bueno, los casados amen a su cónyuge como el regalo que Dios les dio. Recuerden que deben reflejar el misterio de la unión de Cristo con su iglesia. Y Cristo no reniega de su iglesia. Cristo no la ve fea, ni vieja, ni buena para nada, ni que quema la sopa, sino que Cristo nos ha santificado para sí mismo.
Eso es lo que piensa Cristo de nosotros. Él nos ha santificado para sí mismo y nos ve su iglesia hermosa, sin mancha ni arruga. Esa es la visión que Cristo tiene de nosotros. Ajá. Entonces, la iglesia nunca puede ver a Cristo como un ogro, como un marido malo, porque Cristo cuida de nosotros y nos sustenta tiernamente. Ese es el modelo que debemos de seguir los casados y las casadas para con nuestros cónyuges. Ahora, los solteros que tienen la perspectiva de casarse, pues no hay que pensar como el mundo piensa y lo que dice el mundo. Pues si no funciona, nos separamos y ya. O probamos un tiempo y si nos va bien, pues nos casamos. Eso es tentar a Dios y eso es atentar, ¿verdad? Contra Dios y contra sí mismo, porque la unión, una vez hecha, no se rompe sino con la muerte. ¿Y cómo sabemos esto? Porque eso es lo que Cristo vino a hacer. Ajá. Cristo vino a morir por cada uno de nosotros. Su amada esposa, la iglesia de Cristo, vino a morir por nosotros. Y ese pacto entonces no se rompe más que con la muerte. Ajá. Entonces, los divorciados, ¿no? A lo mejor hay casos de divorcios dentro del pueblo de Dios, pues tienen que mirar a la cruz de Cristo. Las personas que han pasado por esto tienen que mirar a la cruz de Cristo, sobre todo porque esta situación seguramente, y aunque no lo quieran reconocer, dejó una herida, ¿no? Dejó algo, dejó una herida porque esta situación de disgregación, de separación, pues causa daño espiritual. Entonces tienen que mirar a la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo, en Dios, en Jesús, hay perdón, hay restauración y transformación. Dios puede perdonar, pues, su pecado al romper un pacto matrimonial. Ajá, si ya no puedes cambiar tu situación, si es irremediable, bueno, Dios es abundante en perdonar. Reconoce tu pecado, mira a Jesús que murió por ti en la cruz para perdonarte y limpiar tus pecados. Y pues si Él te permite empezar de nuevo, pues hazlo ahora con el modelo de Cristo, con esta enseñanza, ¿verdad? Que lo que anhela Dios del matrimonio. Y pues a los que han caído en fornicación o adulterio o cualquier acto de infidelidad dentro de su matrimonio, pues solamente la bondad de Dios puede llevarte al arrepentimiento. Busca a Jesús y busca arrepentirte genuinamente, ¿verdad? Y apartarte, ya lo vimos, de ese pecado. ¿Qué dice? Si tu ojo, tu mano, quítalo que está mermando y lo que está causando a lo mejor este pecado, apártate de eso. Y pues Dios es bueno, Dios es bondadoso y Él quiere limpiarte de toda iniquidad. Su gracia es poderosa para restaurar y sanar tu corazón y tu relación matrimonial. Y entonces a los que han sido víctimas de la infidelidad, ¿verdad? Pues Dios también te puede ayudar a sanar. Su gracia te puede ayudar a sanar. También tienes que buscar a Cristo y perdonar, pensar en que Él ha perdonado tus pecados y tú también perdonar. De modo que busquemos una solución, hermanos, dentro de nuestro matrimonio, dentro como hijos de Dios, que nuestro último recurso sea pensar en el divorcio. Ajá, sino siempre acudamos a Cristo y Él siempre tiene una respuesta para cada uno de nosotros y Él quiere restaurarnos, quiere restaurar nuestra vida y también es capaz de restaurar nuestro matrimonio si se lo permitimos. Y bueno, hermanos, pues con esto quiero terminar. Vamos a orar. Pues Señor, te damos tantas gracias, Señor, porque nos permite, Señor, estudiar, Señor, tu palabra, Padre, porque de verdad eres bueno, Señor, con nosotros, Padre, y tu palabra, Señor, siempre trae una enseñanza para nuestras vidas, Señor. Hemos visto a lo largo de estos estudios, Señor, que
Tú quieres, Señor, que vayamos a un arrepentimiento genuino delante de ti, Señor, porque tú quieres, Señor, que limpiemos nuestra vida, que limpiemos nuestro corazón, Señor. Dice la bienaventuranza que vimos hoy, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder mirarte, Señor, con el corazón, con un corazón limpio, Señor, delante de ti. Ayúdanos a ir a un arrepentimiento, Señor, genuino delante de ti, porque tu palabra, Señor, dice que ella penetra, Señor, y toca lo más profundo de nuestro corazón. Y hemos entendido, Señor, que tú eres un Dios de amor y que tú no nos vas a juzgar, Señor. Tú no nos vas a juzgar, nos vas a confrontar con nuestro pecado, pero eso es para nuestro bien, para nuestro crecimiento, Señor, porque tú nos amas, Padre. Ayúdanos, Señor, a ir, Señor, siempre, pues a tus pies, Señor, mirar tu cruz, ir a tus pies, Señor, y hacer morir el pecado, Señor, en nuestras vidas, porque ya no debe de haber pecado, Señor, en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y pues nos vemos el siguiente viernes, primeramente Dios. Bendiciones a todos. Gracias, bendiciones. Bendiciones, hermanitas.